Hoy descubrirás cómo el legado de St. Patrick ha logrado superar el paso del tiempo, ha conectado continentes y cómo su trébol se ha convertido en el símbolo de todo un país. Siéntate, relájate y disfruta del día de San Patricio con nosotros. Nos vemos en Chicago. Son las 8 de la mañana. Buenos días. Estamos dirigiendo a la estación de tren porque vamos a ir en transporte público. Se espera 1 millón de personas en el centro de Chicago hoy, o sea que va a ser imposible ir en coche. Además de que va a haber varias calles cortadas, o sea que hemos decidido ir en Metra. Y nada, esto ya empieza. Entre las mejores ciudades para disfrutar las celebraciones se encuentra Nueva York, Boston o Chicago, donde se llega incluso al punto de teñir el río de un color verde brillante. La programación en Chicago suele tener variaciones, como ocurrió este año, cuando el 17 de marzo coincidió en domingo, pero la fiesta principal se llevó a cabo el día anterior, el sábado. El momento más emblemático del día tiene lugar alrededor de las 10 de la mañana, cuando el río se tiñe de color verde. Este espectáculo, que ha cautivado a millones de personas, tiene sus raíces en una historia muy curiosa. Durante más de 60 años, el sindicato de fontaneros de la ciudad ha sido el encargado de teñir el río cada mes de marzo. La tradición nació de la práctica de usar un tinte de color verde para detectar fugas de agua en la ciudad, y fue gracias a la visión del manager Stephen Bailey que la idea tomó forma. Cuenta la historia que al ver una mancha de color verde sobre uno de los monos de un fontanero, decidió llamar al alcalde para contarle su idea. Aunque originalmente se pretendía teñir el lago Michigan, finalmente se adoptó por hacerlo con el río Chicago, y este fue teñido por primera vez en 1962. La fórmula que se usa para teñir el río es totalmente secreta, y nadie, excepto el sindicato de fontaneros, sabe qué lleva la mezcla. Ellos la definen como amigable con el medio ambiente, y es que se trata de un polvo de color naranja que, al entrar en contacto con el agua, se transforma en una tonalidad de un color verde radiante. Para acelerar el proceso, se usan lanchas que agitan las aguas del río. Transportémonos en el tiempo. Retrocedamos más de 1500 años. A la tierna edad de 16 años, en algún rincón de la isla de Gran Bretaña, Patricio es arrebatado por piratas irlandeses y vendido como esclavo. Durante los siguientes 6 años, su existencia queda a merced de un amo, hasta que, una noche, Patricio se imagina liberándose. Decidido, emprende una travesía épica, caminando más de 300 kilómetros hasta las costas del sur de Irlanda. En algún puerto, logra convencer a un capitán para llevarlo de regreso a Britania. Durante el resto de su vida, Patricio continúa aferrado a las enseñanzas del cristianismo, alimentando su alma con la luz de la fe. Una vez más, una visión lo impulsa. Regresa a Irlanda, pero no como prisionero, sino como un mensajero de esperanza. Con el paso del tiempo, San Patricio se fue ganando el respeto de los irlandeses, que le atribuyeron hazañas como que liberó a toda Irlanda de la serpiente, símbolo que representa la maldad. Para predicar la palabra de Jesús, cuenta la historia que San Patricio usaba un trébol de 3 hojas, y con él explicaba la Santísima Trinidad. Cada una de las hojas representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el paso del tiempo, el trébol se convirtió en un emblema de la Iglesia de Irlanda y en un símbolo unificador de toda una nación. Un día 17 de marzo, San Patricio fallece. Siglos después, esta fecha se convierte en un momento de celebración solemne y pasa a ser el Día de San Patricio, el santo patrón de Irlanda. Finalmente hemos decidido hacer una parada en un Starbucks para tomarnos algo verde por el Día de San Patrick. En este caso nos hemos pedido un café matcha. Primeras impresiones del café. Está rico. Sabe bastante a matcha. Y tiene leche de avena. Creo que sí, creo que tiene leche de avena y ¿qué más? Avena, matcha y como esencia de lavanda. Resulta que una gran cantidad de irlandeses emigraron hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y horizontes más amplios. Y es que se calcula que en la actualidad, alrededor de 35 millones de personas de los Estados Unidos tienen ascendencia irlandesa. Entre las tradiciones y costumbres que se llevaron consigo se encontraba el Día de San Patricio, que se convirtió en un vínculo con sus raíces y su identidad en la tierra natal. La forma en que se celebra el Día de San Patricio en Irlanda ha evolucionado con el tiempo. En Irlanda, el Día de San Patricio se celebraba como una ceremonia solemne, y no es hasta que descubren la forma en que se celebra en Estados Unidos cuando deciden adoptar y enriquecer sus propias celebraciones. Este intercambio cultural ha dado lugar a las dinámicas fiestas que conocemos hoy en día. Ahora sí, el río está completamente verde. Después de ver cómo se teñía el río, decidimos subir a la Torre Trump, ya que en la planta 16 hay un restaurante con bar de libre acceso, y desde la azotea pudimos disfrutar de unas increíbles vistas de Chicago. Continuamos probando cosas verdes, en esta ocasión ¡Cerveza verde! La segunda parte de la celebración tiene lugar alrededor del mediodía, sobre las 12, un animado desfile que incluye bailes irlandeses
y el resonar de las gaitas. Por supuesto, no hubo mejor forma para terminar el día que disfrutar de una buena fiesta en una carpa en un aparcamiento y coger el tren de vuelta a casa.